Yo jugaba al tenis, de hecho me fui a Estados Unidos a estudiar, pero yo ya sabía que quería ser periodista antes que tenista. Vienes aquí y al final coges la oferta esa del Málaga. Sí, de Málaga te vendrías a Gijón y yo, ¿por qué no? Me han llamado a la Cultural, que necesitan un director de comunicación, y dije, venga, pues vamos. Da la sensación de que a los futbolistas les falta muchísima personalidad y luego no es así. Empecé a fijarme en el podcast de Joe Rogan y cuando empiezo a conocer cómo es la filosofía de lo que son las MMA, me quedé flipando. Entrevisté, copiando un poco el modelo de Joe Rogan, a peleadores de MMA. Hay mucha gente realmente que tiene ganas de consumir contenido de MMA. ¿Para ti quién es el peleador que más te gusta? Mira, tengo dos Guantillas de MMA. A ver si adivinas de quién son. Una es de hombre y otra de una mujer. El que haya conseguido esto es un ídolo. ¿Crees que va a llegar la UFC a España? ¿Un favorito para la liga esta de Night Fighters? Yo creo que va a ganar. ¿Qué tal, Laura? Encantada de estar aquí, Javi. Gracias por tenerme. Nada, joder, nos conocemos desde hace un montón. Bueno, desde que eran, bueno, iba a decir pequeños jóvenes, pero seguimos siendo jóvenes. Bueno, más o menos. Yo me siento vieja ya en el alma, en verdad, pero sí. Pues si te parece, me gustaría llegar hasta lo que estás haciendo ahora y los proyectos nuevos que tienes y demás, pero empezar un poquito desde el principio, que tú también has sido deportista, ¿no? Sí, es verdad, yo jugaba al tenis a súper alto nivel. De hecho, me fui a Estados Unidos a estudiar con una beca de tenis. Estuve primero en Luisiana. No me entendí muy bien con el entrenador, entonces estuve solo un año en Luisiana y luego me fui a Nueva York y ahí terminé la carrera, 3 años más, y estudié comunicación y periodismo allí. Pero vamos, o sea, yo cuando me fui a Estados Unidos sabía que ya no iba a ser tenista. O sea, fui como a cumplir un poco con el papel de tenis, aprovechar esos años, seguir compitiendo en algo que te gusta, pero para aprovechar estudiar en una universidad de Estados Unidos fue como un poco el peaje que había que pagar, pero yo ya sabía que quería ser periodista antes que tenista. Sí, ¿por qué? Sí. ¿No te gusta? A ver, o sea, el tenis me gustaba mucho, pero... y me gusta sobre todo la competición, me gusta realmente competir en lo que sea, como por ejemplo en el periodismo que hay muchísima competencia, eso me encanta también competir ahí, o sea, entonces a mí lo que realmente me gusta es competir, pero lo que no quería era hacer pasar a mis padres pagar algo que es tan sacrificado como el tenis, porque el tenis es una pasta y todos los tenistas profesionales han pagado muchísimo dinero, han invertido muchísimo dinero en algo en lo que no estaba del todo segura. O sea, cuando cumplí 16 años estaba en un nivel muy bueno porque estaba ahí en el nivel de campeona, subcampeona de España, tal cual, pero ahí era el momento de dar el salto a profesional. Entonces, ¿lo quería suficiente como para hacerlo? No tanto. Entonces ahí fue como... De hecho, en esa edad dejé el tenis. O sea, es que yo soy como muy de extremos. En plan, si no voy a ir a full, prefiero no hacerlo. Entonces dije, va, no voy a ir a full porque ni siquiera lo siento. Entonces lo dejamos aquí y solo volví por la oportunidad de ir a Estados Unidos. Con 18. O sea, estuve como un año parada, un año y medio parada, lo cual me costó bastante tener credibilidad en las universidades americanas porque la gente se pensaba que yo había parado porque estaba lesionada. Entonces, lo que no quiere nadie es comerse a una jugadora que viene lesionada. No. Y entonces ese año de parón había que justificarlo. Me costó justificar que no había estado lesionada, sino que simplemente no quería seguir jugando al tenis. La verdad es que el tema del deporte y las becas allí a Estados Unidos es una muy buena salida para estudiar y Súper, formarte. súper. De hecho, yo creo, o sea, cuando yo jugaba al tenis, eh, el objetivo de la mayoría de mis rivales en ese momento era llegar a ser tenista profesional. Y ahora lo que veo, que muchas tenistas jóvenes, tenistas o chicos jóvenes, el objetivo muchas veces ahora es irse a estudiar a Estados Unidos. O sea, ahora lo ven con esos ojos. Cuando yo me fui, que tampoco hace tanto, no era tan normal que la gente se fuera a estudiar a Estados Unidos con una beca. O sea, éramos 4 los que nos íbamos, ahora se va todo el mundo. Sí, se ha hecho mucho más común, pero también porque cada vez hay muchas más empresas y más gente que se dedica a eso, a Sí. fomentar que la gente se pueda ir ahí a estudiar. Y entonces luego vuelves aquí, a España, ¿no? Sí. Ya como periodista. Es que claro, o sea, yo empecé allí a hacer las prácticas porque en mi tercer año, cuando estaba en Nueva York, bueno, como estábamos en el equipo de tenis, era una universidad de primera división y tal, pues allí los medios se vuelcan también con los deportes universitarios, sobre todo si hay buen nivel. Entonces nos entrevistaban, venía la tele, venían los periódicos, nos hacían entrevistas y entonces me entrevistó la tele de allí. Y entonces me preguntaron que yo ya estaba en tercero, que qué quería hacer y yo dije, bueno, que es que quería perseguir una carrera en broadcasting y además broadcasting de deportes. Y entonces me llamaron al día siguiente el director de la cadena y me dijo, joder, pero con lo espabilada que eres, ¿por qué no haces unas prácticas con nosotros? Y nos encantaría tenerte y así te vas formando, si ese es tu sueño.
y tal. Entonces hemos pensado un programa para ti que era como de actualidad deportiva de universitaria y ese era el programa que empecé a hacer y así empecé a trabajar como ya periodista presentadora y me encantaba, o sea, lo vivía, era como, estaba encantada. Y el último año me ofrecieron unas prácticas allí en ESPN porque mi universidad tenía un convenio con ESPN por el contrato de fútbol también de... Estaba, o sea, había gente de mucho nivel. Estaba Khalil Mack, por ejemplo, de fútbol americano, que es ahora todavía sigue jugando en la NFL. Es la hostia. O sea, había un equipo de fútbol de mucho nivel, se veía en ESPN. Entonces me ofrecieron unas prácticas con ellos. Lo que pasa que estaban en Bristol, no eran remuneradas y yo ya tenía una oferta de trabajo aquí en España que era para un club de fútbol que era el Málaga en ese momento. Y entonces me vine a España. Y cuando estabas ahí jugando, ¿coincidiste con alguna tenista que haya terminado siendo... Sí, jugué con, ¿cómo se llama además esta jugadora que también tiene endometriosis como yo, que es raro, una tenista con endometriosis que no me sale ahora, Daniel Collins, que Vale. justo en cuanto se operó de endometriosis se ha puesto a ganar como 5 torneos seguidos, o sea, y justo ha cumplido 30 y dice, este año me retiro, o sea, es como yo, contra Daniel Collins, contra más jugadoras, sí, o sea, jugadoras de nivel WTA, es muy normal, ¿eh? Al menos en ese momento que jugadoras que están jugando en primera división, sobre todo si estás jugando número uno, número dos, luego termines en el WTA. Me decías lo de endometriosis, ¿cómo es? Endometriosis. Endometriosis, ¿qué es? Que no... Pues además es raro porque a mí, o sea, nunca había tenido nada de desajustes de esto ni nada y fue a raíz de la vacuna. O sea, yo pienso que están relacionadas porque nunca había tenido Eso es algo que te esto. ha salido ahora, hace Sí, y poco. normalmente se manifiesta antes en las chicas. O sea, normalmente se manifiesta pues en la adolescencia o al principio de los 20 no cuando has cumplido 29 años. Entonces, es como el endometrio, es lo que crece dentro del útero, es un tejido que crece para favorecer cuando el óvulo es fecundado se pegue a las paredes del útero, ese tejido. Entonces, eso normalmente siempre crece en el periodo de la regla y cuando pues no estás embarazada se expulsa. Vale. Entonces, endometriosis es que ese endometrio puede crecer un poco descontrolado, entonces a lo mejor puede crecer fuera del útero. No es maligno, pero te puede generar quistes, puede generar problemas para quedarte embarazada si no está tratado, tiene tratamiento, pero es muy doloroso. O sea, tienes unas reglas muy, muy, muy dolorosas y bueno, pues eso puede ser complicado luego quedarte embarazada a la larga. ¿Y eso crees que viene después Es de que lo que no se puede nombrar? Porque es que no se puede sí, hablar. ya, sí, es verdad, pero de hecho es que joder, a mí la vacuna me siento fatal. De hecho, solo hice una, no hice la segunda. Dije, hasta aquí hemos llegado. Y a raíz de ahí es cuando empecé a tener unas reglas dolorosísimas. Y me dijo una vez el ginecólogo, ¿sabes que tienes un quiste endometrioso? Y yo, ¿qué? Y dice, pues tienes endometriosis. Y yo, hostia, y fue a raíz de la vacuna. Como un año al año fue cuando me apareció el quiste este. Y es raro, ¿eh? Que aparezca tan tarde la endometriosis. O sea, si la tienes antes. O sea, yo creo que sí, es la única relación que encuentro. Porque, o eso, o el estrés. No, o sea, no se conocen las causas por las que a alguien le da endometriosis o no. Y pues el estrés, también estoy muy estresada. O sea, soy una persona estresada. Lo reconozco, soy una persona Bueno, todo lo estresada. contrario a mí, porque yo soy tranquilo, Sí, tranquilo. ¿en Como serio? ¿no lo notas? Yo creo que sí, pero no lo sé. O sea, a lo mejor es que no a lo mejor en el día a día eres como un estresado, no lo sé. Bueno, a Pero ver, sí, creo sí, que eres tranquilo, soy sí. tranquilo, pero sí que es verdad que el estrés se lleva por dentro. Vale, entonces vienes aquí y al final coges la oferta esa del Málaga. Sí, Ah, sí. sí, sí. O sea, era además asistente del presidente, del jeque, porque necesitaban a alguien de confianza. Mi padre fue futbolista, entonces ¿De conocía a dónde? gente. Mi padre jugó en el Rayo mucho tiempo, en el Getafe, en el Elche, o sea, estaba ahí como en los 90 en primera división, como dándole fuerte. Y entonces conocí a gente del fútbol. Y entonces fue una coincidencia total. O sea, me acuerdo que se encontró un directivo del Málaga en el Mercadona. Y entonces fue como, hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está Laura? ¿Tus hijas? No sé qué. Con la piña, no sé, la piña. No, no, se la piña. Esto fue antes de la piña. Y entonces fue como, joder, pues se acaba de graduar en Estados Unidos, tal. Y fue como, hostia, pues necesitamos a alguien que hable inglés, que sea de confianza y que tal, y que esté en el mundo de la comunicación, de los deportes, tal cual. Y le gustaría venir al Málaga, no sé. O sea, fue así, fue casualidad total. Y me lo comentó mi padre y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, a mí el deporte me encanta, estar conectada con lo que es el deporte deportista siempre me ha gustado, de hecho es a lo que me dedico y al final, pues, bueno, pues eso, ¿no? Dentro de un club de fútbol de primera división, como era el Málaga en ese momento y tal, y fue un año loco, o sea, fue un año loco porque era los hijos del jeque los que estaban al mando del club. Yo me acababa de graduar, tenía 22 años, ellos tenían 22 años también. O
sea, fue una cosa loca. Bueno, de hecho acabó en juicio, no es secreto, o sea, es algo conocido, todo el mundo. El director de general en ese momento, que era Vicente Casado, les denunció, hubo un juicio, salieron un montón de cosas en el juicio de cómo se estaba gastando el dinero del club de forma indebida en cosas que no eran para el club, o sea, bueno, irresponsable, irresponsable. ¿Y tu función ahí cuál era? Realmente era asistir, o sea, cuando tú eres la asistente de un presidente, le acompañas a las reuniones, le gestionas un poco la agenda, eh, le asesoras un poco, filtras también las llamadas, porque todo el mundo se quiere reunir con él, al final filtras, o sea, es como las labores de esa persona, pero que pasan un poco por mí, básicamente, asistido. Asistirle en todo su día a día, tal. Entonces, bueno, ahí pues ellos no estaban muy preparados como para llevar a un club de fútbol de primera división. O sea, estaban a otras cosas. Estaban a otras cosas. Y no juntaban a gente que estuviera preparada para eso, porque es una cosa que no entiendo. Si tú no tienes la capacidad o el tiempo o no sabes, El tema es que ellos, fíjate. claro, o sea, sí delegaban mucho porque, pues bueno, luego al final cada uno gestiona su club como quiere. Hay presidentes que ponen el dinero o que están ahí de forma pues simbólica y el que se ocupa es el director general, con el director deportivo, director de comunicación y tal. Se fían totalmente en su momento, sí lo hicieron y dijeron nos fiamos de la directiva que hay que es muy buena y llevarán al club a un buen lugar. Pero hubo un momento en el que esa confianza se quebró un poco, entonces el padre sintió que necesitaba que los hijos estuvieran más involucrados. A los hijos les gustaba, porque a quien no le gusta que te den un club de fútbol con esa edad y encima con dinero y tal, pero no, tampoco estaban dispuestos a hacer el trabajo que había que hacer, eran unos niños, tampoco creo que fueran conscientes de lo que significaba. Entonces pues ellos estaban más pendientes de, en ese momento se iban a comprar una nueva casa porque la anterior ya era un alquiler y tal, y pues estaban más pendientes de la nueva casa, de ropa, de cosas así, no estaban tan pendientes, o sea, lo del club era como algo que entendían que iba bien y que iba a ir bien, y entonces no sentían que necesitase tanta atención y cuidados, y ahí pues lo descuidaron bastante, la verdad. Y tú te vas de ahí, ¿por qué? Porque nos echaron. Ah, vale. El jeque, perdón, que estoy acatarrada para el que esté viendo el podcast. El jeque, pues eso, en el momento en el que se rompe la confianza con el director general, todo su equipo también tiene que salir. Entonces empiezan a despedir uno por uno, entonces yo ya sabía que me iban a despedir. Entonces, bueno, era raro porque con los hijos me llevaba muy bien al final, pero fue como, pues es que es decisión de nuestro padre y aparte que él tampoco tenía cabida allí. O sea, estaba, el director de comunicación fue el último al que le echaron, que fue, luego se fue al Sporting y por eso me llevó con él al Sporting. Pero primero fue el director deportivo, que era Mario Sillas en el momento, luego el director general Vicente Casado, o sea, empezaron a caer todo el equipo pues en cadena, pero es normal. Entonces me echaron, la primera y única vez que me han echado en mi vida, pero bueno, seguro que me echarán de algún trabajo más, es ley de vida. De momento no ha pasado, pero bueno, toco madera. Y el director de comunicación le echaron al poco también y se fue al Sporting de Gijón. Entonces cuando se fue al Sporting me llamó porque habíamos trabajado juntos y sabe que, o sea, le gustaba mucho cómo trabajaba yo y me dijo, bueno, pues propuesta loca, o sea, de Málaga te vendrías a Gijón y yo, ¿por qué no? O sea, y además se acerca más a lo que yo quiero, que es el periodismo y más dentro de la comunicación, porque realmente asistir al presidente es gestión de club, que tampoco me llama tanto la atención a mí. Te vas al Sporting, que estás hasta justo el año antes de que yo llegue allí. Curioso, además, sí, el año del descenso, ¿no? Y Sí. encima, claro, vivir un descenso es durísimo, horrible, es muy duro. Y además, o sea, como futbolista me imagino que es complicadísimo, pero porque encima os machacan. Pero cuando tú estás trabajando en un club, te das cuenta de que, o sea, esto es frívolo, pero te das cuenta de que no importa mucho lo que hagas si el equipo va bien y tampoco importa mucho lo que hagas si el equipo va mal, porque si tú, como comunicación, marketing tal, el equipo gana, es como que todo es la hostia. Y nadie te mira ni nadie te dice nada, pero como el equipo pierda, se mira todo. Se mira lo que se está haciendo en los despachos, lo que tal cual, y todo el mundo está señalado y todo está mal. Entonces vivir un descenso es durísimo. Encima ese año el Sporting estaba descendido desde diciembre casi. O sea, era un equipo complejo que no fue capaz de remontar, que estaba Belardo, que echaron a Belardo, y luego vino Rubi, casi levanta, pero no hubo manera. O sea, era un equipo además no muy bien hecho y se fueron a la segunda, pero vamos, claramente. Y entonces, en ese momento, la Cultural Deportiva subió a segunda y necesitaban una directora o un director de comunicación que viniese de la liga.
Entonces me dijo mi jefe, el director de comunicación del Sporting, me han llamado a la cultural que necesitan un director de comunicación que no cobre lo que cobra un director de comunicación, pero que esté acostumbrado a gestionar cosas de la liga. Y dice, va a estar en la misma posición que el Sporting ahora y estarías en mi puesto. O sea, si yo soy tú, lo cojo ahora mismo. Y dije, venga, pues vamos, la cultural, y ahí me fui. Centrarnos un poco, ya que hemos estado los dos en Gijón, Mm, que a pesar de que descendiera y fuera un año complicado y tal, ¿qué tal lo viviste allí? ¿Qué tal estuviste? Porque, por ejemplo, para mí, súper bien. que tampoco fue un año fácil para mí, porque, bueno, no tuve la suerte de jugar mucho, ¿Con ni quién estabas? primero con Rubén Baraja ¿Vale? y luego a él le echaron y subió el del B. José Alberto. Sí. ¿Y con José no jugabas tampoco? Y con José, no, de hecho no has escuchado, creo, uno de los podcasts anteriores. No. No, pues te lo tienes que escuchar. ¿Qué dices? ¿Rajas de Yo José? nada, De ¿yo? mi José. No, yo no. De mi mister. ¿Qué tal? ¿Tú muy Es bien que, con él? ¿sabes qué pasa? Que cuando yo empecé en el Sporting, estaba como jefa de prensa y empecé en el Sporting B, Mm. para que no fuera tan brusco. Entonces, era un equipo muy bueno, así como el primer equipo era bastante flojo, el B era un equipo muy bueno, con muchas posibilidades de subir. Entonces, fue el director y le dijo, mira, ha llegado esta chica y tal, y ella va a ser la jefa de prensa del B. Y bueno, pues ya te la presento y tal, y dice, pero estás loco, tal, ¿cómo vas a meter a esta chica en el autobús con estos chavales? No sé qué, dijo, confía en ella, que es muy seria, es muy profesional, tal cual. Dijo, José Alberto, yo no lo veo, yo esto no lo veo, tal, pero luego, al final, pues muy bien, y al final luego ya muy bien y tal, pero a José Alberto le costó al principio, no lo tenía muy claro, pero, pero muy bien, y se consiguió el ascenso y tal. Entonces, yo creo, ese año fue uno de los mejores de mi vida, de hecho, o sea, en Gijón me lo pasé increíble, conocí gente increíble, me pasó de todo, pero en el buen sentido, o sea, viviría en Gijón si no fuera porque por mi profesión no puedo. A mí me pasa lo mismo, la verdad que el año que estuve allí, la vida espectacular, la afición, la gente, Sí. me La encantó, la afición verdad. aprieta, ¿eh? De todas formas. No sé si como jugador eso te gusta o no, porque es una afición muy Sí, intensa. aprieta, bueno, pero hay otras que igual. Sí. Pero no sé, a mí, y eso que tampoco fue un gran año para el equipo como tal, y que yo tampoco jugué mucho, la verdad que yo estaba encantado. ¿Qué te Y pasó la con José gente, Alberto? no, a mí nada, yo no he dicho nada. Pero bueno, te tienes que escucharte el anterior, Vale. no puedes venir aquí sin escucharte el No, anterior. he visto episodios, pero no he visto en concreto ese momento, De José hecho, Alberto. hay hasta un reel en Instagram Sí. que sale, sí. Vale. Pero bueno, tú todo perfecto con él, ¿no? Sí, sí, no, estupendamente. De hecho, seguimos hablando. De hecho, me parece que está en el Racing de Santander ahora mismo, Sí, ¿no? le va Y bastante bien, sí. sí, y bueno, pues la verdad que fue una súper oportunidad para él. O sea, Mm, al final estaba en el B, hizo un buen trabajo en el B, se cargan a Abelardo, viene Rubi, luego Rubén Baraja, pero luego le dan la oportunidad a Alberto. mm. Lo que pasa, yo pensé que había sido al revés, fíjate, pero sí. Pensé que justo cuando el Sporting baja segunda y Rubi no sigue, era José Alberto el que coge el equipo, pero no. Pues nada, bueno, ahí se queda. O sea, que no jugabas con José Alberto. No No contabas jugaba, con no, él. pero igualmente, o sea, yo es que, además es que, fíjate las casualidades, que es que he tenido muy mala suerte. No sé si habría jugado o no, pero en el intercambio de entrenador, cuando se va Rubén Baraja, que se va además después de un derby contra el Oviedo en el campo del Oviedo, yo había empezado a jugar y de hecho iba a jugar ese partido. Porque además Canella también estaba un poco tocado y Ujú. tal, y iba a jugar. Pero esa semana, pues como siempre me pasa, me rompo en el sóleo. Incluso entreno con el sóleo roto y tal, y voy convocado porque nos convoca a todos para ese partido. Y ahí al final digo, oye, mira, que es que a jugar roto, es que no puedo, a la tercera carrera me voy a destrozar. Y no juego, y entonces ya luego hacen el cambio de entrenador y yo estoy lesionado. Hostia. Canella juega ese partido también tocado y se lesiona, se rompe también, y sube a Cordero que estaba en el B con él. Carlos Cordero. Carlos Cordero, sí. Y jugó Hostia. unos cuantos partidos ahí, sí. Jugué un partido con José Alberto en Copa contra el Valencia, en el Molinón, y metí gol. Jugué de extremo. ¿Ves que yo pensaba que eras extremo? ¿Te Sí, pega? jugué de extremo, que la verdad que ya comentaré en otro podcast y tal mi historia y lo que yo creo que tenía que haber sido, pero
Jugué de extremo, metí gol, la verdad que fue un momento espectacular. Totalmente. Mm. ¿Cómo es jugar un derbi en el Tartiere? Porque, Pues es que yo no lo jugué. o sea, nunca, ninguno, no llegas a jugar No, que ninguno. va, si Vale, estuve un año y es lo que te digo, estuve prácticamente todo el año ilusionado. vale. Bueno, entonces no lo sabremos. Es que en ese momento el entrenador del juvenil, que era Isma Piñera, me parece, siempre contaba la historia que no le habían temblado las piernas más en su vida como jugar en el Tartiere jugando con el Sporting contra el Oviedo. Entonces, Pues siempre me quedó esa yo curiosidad. lo viví, pues bueno, yendo en el autobús, yendo y tal. Y la verdad que es que yo creo que como jugador te encantan esos partidos. O Claro. sea, es que estás preparado para jugar esos partidos y lo que más te apetece es Sí, jugar ¿no? eso. Sí, joder, Es el momento, la el motivación que momentazo. tiene. El caso es que sí que está en el Tartiere con la Cultural en segunda, pero como el Sporting estaba en primera ese año y el Oviedo en segunda, yo tampoco viví el derbi, entonces siempre nos quedará esa curiosidad de cómo es un derbi Oviedo Sporting. Bueno, y en la cultural, Pues me fui a mitad de temporada porque también vi que iban a descender otra vez y dije una mierda. a correr. Dije una mierda, pero es que encima, o sea, hubo un momento en el que yo dije, em, era un club en el que hacía falta mucho trabajo y a nivel comunicación, a nivel construir un poco lo que es una estructura tal cual, y era un club que venía de tercera. Entonces, no terminamos de encajar bien un poco lo que yo quería hacer y lo que se me permitía los tiempos que quería también el club. Entonces, bueno, venía de Gijón que había sido muy feliz, que estaba encantada, que me lo había pasado genial, la León que hace un frío de la hostia, que era un club en el que hacía falta más trabajo, no estaba yo del todo motivada, muchos cambios en muy poco tiempo. Y dije, joder, si es que lo que yo realmente quiero es hacer tele, no quiero hacer esto ya más. Entonces hablé con el director general en su momento, que era Felipe Casado, y le dije que me quería ir. En una primera vez no me dijo, da un poco de tiempo porque, bueno, pues tampoco te vayas ahora, nos dejas tirados. Entonces le di un poco de tiempo y vi que no y me fui. Pero es que yo ahí ya había empezado a hacer televisión en León, porque había empezado a hacer como un programa en la tele de allí. Entonces eso me sirvió para tener ya un reel y presentarlo a otras teles, para Mm. luego dar el salto a la televisión. Pero me fui a mitad de temporada y descendieron. O sea, que no he vuelto a ningún equipo de fútbol porque pienso que el gafe soy yo, ¿sabes? ¿Y cómo te llega bueno, ¿por qué vas de repente dirigida un poco a que es MMA, todo el tema de artes marciales, ¿no? Sí, a ver, en ese momento fue en pandemia. A ver, realmente es porque, o sea, Joe Rogan, que es un tío que tiene un podcast en Estados Sí. Unidos y tal, cuando yo empiezo a hacer el podcast, que fue justo ahí en pandemia, empecé a fijarme en el podcast de Joe Rogan. Entonces vi que Joe Rogan era súper exitoso. Yo ya tenía contacto con algunos peleadores de la UFC, peleadores de MMA, ¿Por qué? porque estaba saliendo con un chico que era peleador de MMA. Vale. De hecho, al principio le conozco allí en Gijón, cuando yo estaba en el Sporting, y yo al principio no tenía ni idea, no sabía lo que era, y yo pensaba que era boxeo. Mm. Y cuando empiezo a conocerle más, a vivir con él, a entender el sacrificio, lo que es él como persona, cómo son luego también todos los peleadores, o sea, no solo él, sino cómo es la filosofía de lo que son las MMA, me quedé flipando. Dije, la gente que no lo entiende desde fuera puede pensar que son brutos, que son salvajes, que tal que cual, que son gente muy agresiva, cuando todo lo contrario. O sea, probablemente sean los menos agresivos del mundo, porque dejan toda la testosterona en el gimnasio, lo que pasa que luego en el octágono, No, y mejor que no se pongan agresivos. y mejor, porque la lían, claro. Pero, o sea, la gente tiene una percepción muy equivocada todavía, sobre todo en España, de lo que son las MMA y lo que son los peleadores de MMA. Entonces yo flipé con eso. Y yo Rogan lo sabía plasmar muy bien. Entonces, los podcasts, curiosamente, que más me gustaban a mí de él eran los que entrevistaba a peleadores, los que hablaba de las MMA y tal. Entonces, yo entrevisté, copiando un poco el modelo de Joe Rogan, a peleadores de MMA. A los que había en España, que eran Joel Álvarez, Ilia Topuria, Juan Espino. Entonces, esos episodios tuvieron muchísimo más éxito que el resto de episodios. Entonces, yo dije, hostia, aquí veo un nicho, aquí hay un público y hay mucha gente realmente que tiene ganas de consumir contenido de MMA en internet, sobre todo, porque en la televisión era algo inaceptable en ese momento. Y de repente yo estaba en el Olympic Channel y Eurosport compra los derechos de la UFC por 5 años. Y entonces Eurosport es conocido por sus equipos de profesionales, son gente muy especializada. Entonces tenía que formar equipo y no sabían cómo, ni sabían quién, porque Fernando Ruiz y Miguel Ángel Méndez vienen del fútbol,
un poco tenis, pero bueno, son muy de fútbol. Entonces, un deporte que ni les gustaba, que en cierto modo les había impuesto el director de Eurosport, que era un tío americano en ese momento, que se le antojó comprar la UFC, y dijeron, vaya marrón. Entonces empezaron a investigar, vieron mis episodios, también recomendada por un jefe que yo tenía en el Olympic Channel, que había sido antes director general de Eurosport, y dijo, no podéis dejar fuera a esta chica que es una crack, o sea, la necesitáis en vuestro equipo. Y le conocía porque había sido su jefe antes y dijeron, bueno, venga, pues vamos a hablar con ella a ver qué tal. Y les encantó lo que vieron en mi podcast y luego cuando me conocieron a mí, entonces así fue, pero ni siquiera fui de presentadora, fui como colaboradora. En ese momento era Ciro López el presentador y después de un año me ofrecieron ser la presentadora. Eso que hablas ahora del podcast, ¿por qué lo dejaste? Si es que, o sea, me he metido a ver tu podcast y yo no lo había seguido y tienes un montón de seguidores, un montón de visitas. Sí, es verdad, pero, o sea, es que, a ver, hay que economizar el tiempo. Entonces yo tengo mucho FOMO laboral, entonces siempre pienso que puedo hacer todo y que puedo estar en todos sitios, pero la realidad es que no y luego me pongo enferma, como ahora, por ejemplo. Entonces, lo que no puedo es estar en todos sitios a la vez y abarcar mucho y apretar poco. Entonces, cuando empecé con esto, presentadora, un nuevo proyecto que tengo a principios de enero de fútbol, viajes con la UFC, o sea, es como, a ver, si quieres hacerlo, hazlo bien. Y no estaba poniendo todo lo que yo sé que puedo poner para hacer un buen podcast. Y ya me está empezando a pesar. Y entonces, además, las entrevistas que yo quiero hacer, que es un tema que yo quiero explorar, que es el tema político, que a mí me llama muchísimo la atención, y darle a todo el mundo la oportunidad de que se explaye, no como ahora que está media España sancionada, o sea, censurada por tener ciertas ideas políticas, pues no se puede. Entonces, si tú le das voz a ciertas personas, te etiquetan. Y te etiquetan y te pasa factura. Entonces, pues tampoco me apetece, ¿sabes? Entonces, Claro. bueno. Bueno, hay entrevistas, esto fue hace 3 años a Tupuria, ¿no? Sí, Que ahí está, todavía no era tan conocido, no, no. estaba empezando. Ujú. De hecho, Ilia, en ese podcast a mí me llamó muchísimo la atención porque no nos conocíamos tanto y ahí me di cuenta del nivel de compromiso que él tiene como deportista y como persona y es que él llegó antes que yo al podcast. O sea, ¿Ah, sí? yo no había ni montado y el tío ya estaba allí. Me acuerdo que fue, hablé con él, oye, tal, porque él vivía en Alicante en ese momento, él ya vive aquí en España, en Madrid, pero en ese momento vivía en Alicante. Le dije, estoy haciendo el podcast y tal, hay posibilidad de que en algún momento estés en Madrid, nos veamos y lo hagamos. Me dice, mira, pues justo este fin de voy a la revuelta, que se llamaba La Resistencia antes, Sí. y podríamos hacerlo este día, tal. Y yo, venga, pues, ¿qué te parece a las 4:30? No sé qué, tal cual. Venga, perfecto. Y el tío ya estaba ya a las 4 y me llama, ya estoy aquí. Y yo no he llegado todavía, ni he montado. Y él, no, tranquila, yo te espero aquí, tal cual. O sea, ese es el compromiso de Ilia de construir su imagen, de ir a todas las entrevistas, dar una buena imagen, tomárselo muy en serio. No todos los deportistas entienden lo importante que es Ilia, eso es algo que entendió desde el principio. Es que es verdad que ahora mismo, de hecho, hice la entrevista, hice un episodio del podcast con Ignacio Menéndez, Sí, que Nachito, sí, le conoces, y estuvimos comentando eso, ¿no? La importancia de la repercusión que tengas en redes sociales y un poco a nivel mediático sí, a la hora de conseguir combates bueno, total, y de ir creciendo. total. Sobre todo, o sea, yo entiendo que en el fútbol no es así. En el O fútbol no, porque no el es así, fútbol ¿verdad? tienes que estar en una liga. Ujú, Ah, bueno, o individualmente para ir a un equipo. Pues no lo mm, sé, porque ¿sabes qué pasa? Que como hay muy poco futbolista que destaque por sus redes sociales. ujú, Porque como hay una afición al final y perteneces a un equipo, es muy complicado si te das cuenta, al final los futbolistas les haces una entrevista, yo incluido, pues dicen más o menos todos lo sí, mismo, hablar muy poquito, sí, porque tienes como mucha presión de decir lo correcto y de no salirte un poco de las total, cosas. total. Entonces, por ahora no ha Pero habido esa mucho. presión que te mete el club, ¿no? ¿O quién te mete Sí, esa presión? bueno, no te la llega a decir nadie en ningún momento, pero es algo como que va intrínseca en. Pero eso es un coñazo, porque es que es Ya. como, da la sensación de que a los futbolistas les falta muchísima personalidad y luego no es así, porque hablas uno por uno y cada uno es un mundo, Sí, yo pero, creo que al final el que más se sale un poco de eso es Piqué, hmm, ¿no? Los jugadores así. pero es un coñazo. Tú imagínate lo divertido que sería. A ver, yo entiendo que a los clubes no les interesa que los futbolistas hablen de más, porque está todo muy capado y porque hay ciertos intereses, pero es muy aburrido. O sea, el periodismo dentro del fútbol se hace aburrido porque los futbolistas no cuentan nada nunca de valor. Sí, la verdad que molaría más, un poco más de naturalidad y de poder. Pero claro, de repente dices una cosa que no está bien
y como hay tanta afición y hay tantas aficiones opuestas, al final se te echa todo el mundo encima, tal, que Sí, no ¿no? quieres. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando para llegar a eso? De la Ah, importancia de las sí, redes para los peleadores de deportes de contacto eso es. y cómo lo Entonces, trabajan ellos. lo que hablaba con Menéndez era eso, ¿no? La importancia de tener una imagen para poder, sobre todo, a lo mejor ya si estás en la UFC y estás ahí, pero ahora aquí a nivel un poco más en Madrid y tal, es complicado. No, en la Porque UFC también, ¿eh? también es lo mismo. La UFC mira a los seguidores también. Sí, Mm. ¿no? ¿Y eso a ti qué te parece eso? Y a mí me parece que tiene que ser así, porque tú como deportista, al final lo que eres es, bueno, realmente son Espectáculo, ¿no? artistas marciales mixtos, o sea, no son solo deportistas, son artistas, entonces tú vendes algo y la gente va a verte a ti, entonces, por lo que sea, bien porque seas un espectáculo dentro del octágono o bien porque lo seas fuera, pero por lo que sea, la gente tiene que querer verte, entonces, si van de la mano, mejor que mejor, entonces sí que creo que es muy importante. ¿Crees que hay peleadores que porque no tengan una imagen muy pública o muy tal y Sí. sean muy buenos peleando, no están ahí en lo más alto? Sí, Sí. sí, sí, sí. De hecho, hay mil ejemplos que no voy a decir el nombre por si acaso alguna vez lo ven esto y se ofenden, pero sí, es que me vienen a la mente mil ejemplos de peleadores. Bueno, es bueno. O Sí, tú estás no, diciendo lo contrario. claro, lo contrario, de peleadores que Ah, son vale. muy buenos, pero que no trabajan bien las redes o que no le dan la importancia que deberían y no tienen las oportunidades que se merecen por no estar en el punto en el que deberían estar a nivel mediático. Claro. ¿Para ti quién es el peleador que más te gusta? De UFC. Islam Makhachev. ¿Por qué? Islam Makhachev es el campeón del peso ligero. Antes de que fuera campeón ya lo decía, es no sé qué es sobre Islam porque hay gente, o sea, recibe muchísimo hate en redes, hay gente que dice que parece estar retrasado, pero es como todo el conjunto de Islam Makhachev me encanta cómo pelea, me encanta su forma de hablar, su forma de expresarse, su personalidad. Es un tío de Dagestán que vive en una granja, que es el discípulo de Khabib y le importa una mierda todo, pero tiene mucha personalidad y es el campeón indiscutible del peso ligero. Ilia Topuria quiere pelear con él, probablemente suba el peso welter, pero hay algo de Islam que enamora y a mucha gente le pasa, sorprendentemente. Pensé que era la única, pero no, mucha gente le encanta. Islam Makhachev también. Pues te gustará Messi entonces también. No, cabrón. No, ahí sí Team Cristiano. Vale. Mira, De hecho, tengo. ¿De hecho qué? de hecho, Islam Makhachev y Habib Nurmagomedov y tal son amigos de Cristiano y son del Real Madrid a muerte. O sea que, Como debe ser, como debe como ser. debe ser, buena gente. Mira, tengo dos que esto que son guantillas. Guantillas MMA. Guantillas de MMA. A ver si adivinas de quién son. Una es de hombre y otra de una mujer. Sí, De la UFC. vale. Esta es la de Mm, chica, esta es la de chico, claramente por el sí, tamaño, ¿no? Vale, me has dicho antes de empezar que están firmadas están firmadas. y que están firmadas por peleadores que no son españoles. Eso es. Y están aquí hoy, en la agencia de marketing en la que estamos. Son de la UFC además, Son de entonces. la Vale. UFC. Mira, si quieres te digo, ella es de peso mosca. Vale. Vale. Ella peso mosca y él peso medio. Sí, semipesado. Vale, semipesado es uno más que el medio. Eh, semipesado, tío. Eh, ¿Son firmadas recientemente o antiguos? Fua, no sé. Es que no son. Mira, te voy a decir la nacionalidad de cada uno. Vale, Vale, ella. Mira, ella es. Ella es peso mosca mexicana vale. Ah, vale. y él es peso semipesado brasileño. Vale. Alexa Grasso y Chama. Eh, Alex Pereira. Sí, Las dos. sí, que le llaman Poatán, ¿no? Guatán. Y Poatán. Alex, hostia, tú, qué buena soy, ¿eh? Increíble. ¿Hay muchos brasileños y mexicanas? Eh, ¿O son los únicos no, que no, hay? no. No, mexicanos hay un montón. De hecho, ahora con la fiebre esta y les han abierto un Performance Institute en México y todo. Y con lo de Noche UFC, la UFC está volcadísima. Hay mucho mexicano ahora peleando en la UFC que lo está haciendo bien. Pero bueno, si te ha firmado la guantilla mexicana y Mira, tal, y peso mosca, me imaginé que ahí era los Alexa tenemos. Grasso. Pero esto, ¿quién ha conseguido esto? El que haya conseguido esto es un ídolo. Ah, Tengo que hablar con esa persona. no te lo puedo decir. No, no me lo puedo- Y este de Patán, pues joder, me parece a mí el puto amo. Sí, Sí.
De hecho, bueno, es que este tiene una historia increíble. ¿Ves? Es que esa es otra cosa de las MMA, las historias que tienen los peleadores. Este tío era alcohólico, además. Y había peleado contra Adesanya, que en ese momento era el campeón campeonísimo. Indiscutible, era el superestrella, el rey. Y un día en una entrevista se acordó de él y dijo, le preguntaron, bueno, tú tienes una derrota en kickboxing y tal. Dijo, sí, pero contra este que es un don nadie, que tal, que me ganó una vez en kickboxing, que tal. Y él una vez lo vio, llegó a él la entrevista y eso es lo que le motivó a meterse en las MMA, a dejar la mala vida y tal. Fue a por él, le ganó, le acabó ganando, se hizo campeón de esa división, subió a la del semipesado, se ha hecho campeón del semipesado y a lo mejor sube al peso pesado. Y sería triple campeón, que eso no se ha hecho nunca en la UFC. O sea, es este tío es el que Qué está crack, aquí ahora mismo. qué crack. ¿Crees que va a llegar la UFC a España? A ver, es que es complejo. O sea, la UFC quiere venir, obviamente, por motivos obvios. Está Ilia, porque ha crecido muchísimo la expectación y lo que la gente consume en MMA. O sea, yo que veo las audiencias que hace la UFC en Eurosport, no, obviamente no las puedo contar, pero son muy buenas. O sea, los números que hace la UFC en Eurosport son muy buenos. Entonces eso, la UFC obviamente lo sabe y lo ve y lo estudia. Lo que pasa que la UFC cuando llega a sitios necesita unas características muy determinadas, que es lo que sería un estadio tipo Within Center, que es un estadio de aproximadamente 20.000 personas, techado. Y bueno, pues se necesita el estadio 3 días. Necesita para conferencia de prensa, para pesaje y para el día del evento. Entonces, bueno, ahora mismo el Within no está disponible porque el Within Center cierra los conciertos a muy largo plazo. Entonces, para 2025, el año pasado, ya estaban casi todas las fechas cogidas. La UFC tampoco tiene muchas fechas disponibles porque ellos también, por contrato con las televisiones y con los sitios, cierran los eventos numerados también a año vista. Y el Bernabéu obviamente no termina de convencer. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué el Bernabéu no? porque es muy grande, porque, bueno, se podría techar el Bernabéu, pero no, es que no lo ven claro. O sea, pasas de una sede de 20.000 personas máximo a una sede de 90.000. O sea, no lo ven claro, no les gusta. Y desde luego la primera vez que llegan a un país, tirar todo pues así a lo loco, pues es que lo que no quiere la UFC es que sea una mala experiencia para el que está viéndolo Claro. y el que está arriba, ya te digo yo, que el octavo no ve ni media. Y tampoco quieren que se vean asientos vacíos porque eso queda muy mal. Entonces, aparte es una empresa de mucho éxito, tampoco tiene por qué jugársela ya con estas cosas. Entonces no lo terminan de ver, lo del Bernabéu. Pero es un capricho de Ilia, a Ilia le encanta, está empujando por ello, pero probablemente el del Bernabéu pues está complejo. O sea, no sé, es más un Within Center, pero es que no hay fecha. Y si vienen y hacen cartel con Ilia, tiene que ser evento numerado sí o sí, porque Ilia es el campeón. Entonces en la UFC los campeones tienen que pelear en eventos numerados, que solo hay 14 al año. Entonces tampoco hay tantas fechas disponibles como para hacerlo. No es tan fácil como parece. O sea, no es que la UFC diga mañana y ya. Si hay fecha en el Within, llego mañana. Pues no, depende de Ilia, depende del rival, depende de las teles, depende de muchas cosas. Y me han dicho que te preguntara qué te parece la One FC. ¿Quién te ha dicho eso? Un amigo. No, o sea, bueno, es otra compañía de MMA, ¿no? Sin más, o sea, bien. Bien, es que, a ver, ¿Hay rivalidad? Es que yo no tengo ni idea de esto. ¿Hay rivalidad entre ellas? O sea, son competidores. es que ¿sabes qué pasa? Que la UFC es tan top que no tiene rival ahora mismo. Sí se podría considerar One Championship rival porque es otra compañía de MMA a nivel global, vale, ok. PFL, bueno, están haciendo las cosas bien, pero es que la UFC va tan sobrada que no ni se preocupa por el resto de compañías ahora mismo de MMA, pero, o sea, depende, es una buenísima compañía, o sea, cualquier peleador de MMA medio que se precie querría estar en One, por ejemplo, o sea, no es que sea como, es una mala compañía, no, lo que pasa es que la UFC es como la Champions. Y aquí en España ahora ha empezado, ¿no? ¿Cómo se llama la promotora que ha hecho Night Fighters, ¿no? O algo así. Sí, Fighters Fighters Night, Night. ¿vale? Ellos están haciendo una cosa interesante, que es una liga de kickboxing Mm. que nunca se había hecho en España. Y entonces van a rankear a sus peleadores, le van a dar un cinturón. Hicimos ya la primera edición en diciembre. Haremos la segunda edición en enero, que es como la semifinal, y luego la final es en marzo. Entonces eso está muy bien, porque están haciendo una liga cerrada de kickboxing que nunca se le había dado como ese protagonismo al kickboxing en España. Entonces lo que están haciendo está muy bien, en un recinto que es solo de ellos, están innovando y están haciendo las cosas muy bien. Bien. Entonces, la verdad que, joder,
Muy bien, muy bien. O sea, lo que estamos viendo ahora es como que han surgido un montón de promotoras de MMA, de deportes de combate en España, que tienen ganas de hacer las cosas bien y que les está yendo bien. Yo Entonces, creo que es como en otros deportes, ¿no? Al final, con los coches, pues de repente aparece Alonso y todo el mundo viendo la Fórmula 1. sí, sí, En el tenis, pues siempre ha habido alguno, pero en Nadal, pues ya todo el mundo tal. sí, Y es yo creo que verdad. ahora Ilia Topuria ha hecho un poco ese fenómeno, ¿no? De Total, total. poner el foco Además, ahí. sí, no, además la gente que tiene gimnasios dice que al día siguiente de que pelee Ilias se llena el gimnasio de padres diciendo, vengo a apuntar a mi hijo porque quiere entrenar MMA, tal cual. Entonces, a mí es lo que más me gusta, las MMA. O sea, me gusta más que el kickboxing, me gusta mucho más que el boxeo, desde luego, me gusta más que todo. Y es lo más completo. Pero bueno, o ¿Tú sea, peleas? yo hago jiu-jitsu y hago kickboxing también. Lo que no hago es MMA conjunto, aparte tampoco me apetece que me peguen un puñetazo y tener mañana programa e ir con el ojo morado, ¿sabes? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Pero sí, además, eh, la disciplina que te da el jiu-jitsu y el kickboxing, pero sobre todo el jiu-jitsu, es especial, ¿sabes? Se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, ¿no? Yo creo que todas las artes marciales Mm. tienen un componente Sí, sí, yo creo que todo el físico, mundo mental. debería saber pelear, Sí, creo. estaría bien. ¿Tú sabes? Yo, pues mira, me sorprendió mucho porque cuando hice el episodio con Menem, con Nacho Menem, pues yo siempre he pensado, joder, yo soy un tío grande, tal, y Menem, que le conozco desde que somos pequeños, pues es más pequeñito, mucho más delgado, mucho tal, y digo, va, pues si me tuviera que pelear con él, Le pues gano fijo. bueno, le gano, digo, bueno, no me gana fácil. Y nos subimos un rato ahí al ring, y cuando estaba ahí arriba dije, es que me pega una paliza Y te matan. y me Pero mata. no solo paliza, te pega un Me puño al pega un puñetazo hígado y me y ya mata. está. Sí, sí, Digo, es que sí. no tengo nada que hacer, la verdad que es que aunque, bueno, aunque seas grande o fuerte y tal, hombre, sí es una cosa desmedida, pero se nota mucho la persona que sabe pelear y la que no. Sí, Sí, sí. sí. Sí, yo de verdad creo que todo el mundo debería saber pelear. O al menos tener nociones de pelea, de por dónde sí, por dónde no, por dónde se hace daño, por dónde no se hace daño. Saber defenderse. A mí me da seguridad, te lo digo de verdad. En todas las circunstancias de mi vida me da bastante seguridad saber pelear. Pues sí. Oye, ¿un favorito para la liga esta de Night Fighters? ¿O no? Fighters Night es Para como mí es, yo, ¿cómo es? Fighters Night, sí, pero es Fighters. verdad, es que es complejo, porque luego hay otra liga que se llama Fight Night, o sea, el nombre se las trae. Yo creo que va a ganar Nacho. Sí. Sí, Vamos. va a ganar Nacho. Es uno de los favoritos, no solo para mí, sino para el resto del público. Pelea en casa, el promotor es su entrenador, que es Jaco. Tiene, por lo que vi en la primera ronda, creo que Nacho es el más técnico, es el que más nivel tiene. Entonces, al final las peleas son peleas y te entra una mano y a dormir, pero creo que Nacho tiene todas las papeletas para llevárselo. Yo cuando decías al principio lo de que empezaste a conocer un poco cómo vivían los peleadores, cómo eran personalmente y tal, joder, lo de Menéndez es increíble. O sea, supongo que todos son así, pero yo que le conozco mucho más a él, o sea, la disciplina que Sí, tiene, sí. las horas que entrena, Mm. bueno, todos los días se levanta prontísimo, se acuesta pronto, no se salta una sola comida, es A mí me increíble. flipa. De hecho, o sea, mis personas favoritas son la gente de los deportes de combate, los peleadores. Y es como que cuando más segura estoy es cuando estoy entre peleadores, obviamente, pero sí, tienen un componente, o sea, se basan en el respeto, se basan en la disciplina, no están muy centrados, o sea, no, es una filosofía de vida muy especial, a mí me gusta mucho. Mis personas favoritas son la gente que está ligada a los MMA. Antes de empezar a grabar, me comentabas que estabas pensando y que tenías un proyecto de hacer un libro, ¿no? Mm. Y que has tenido que desechar o dejar. Sí, es por lo que te digo también por lo del podcast. O sea, al final Hay que priorizar. hay que priorizar. Tú tienes X horas en el día y mira que yo soy muy adicta al trabajo y me gusta y es cuando más feliz estoy, es cuando estoy trabajando, que probablemente sea un problema, pero es lo que más me gusta del mundo. Entonces, aparte es que me apasiona todo lo que hago. Y el libro no me termina de apasionar. O sea, no, ¿cómo se llama? Una editorial me propuso hacer un libro de MMA. Entonces, en un momento inicial, bueno, pues les dije que sí porque como periodista tener un libro, bueno, pues te da caché, ¿no? Que luego al final no lo ha leído nadie, pero como periodista tener un libro te da caché. Entonces dije, venga, vale. Entonces, cuando tú aceptas, tienes que mandar una propuesta de libro. Lo estudia la editorial, lo que tú les mandas, que es como un resumen de lo que va a ser el libro, y ahí te dicen que sí, que no, y firmas el contrato. Entonces les mandé la propuesta del libro, les encantó,
y firmamos el contrato, pero en cuanto empecé a escribirlo y me empezaron a salir más proyectos y más cosas, dije, ¿a dónde voy? Si es que no, ni me apetece sentarme a escribir un libro, ni creo que vaya a ser rentable. Hay gente que le apasiona escribir, tengo compañeros periodistas que hubieran matado por esa oportunidad, pero yo mataría por otras cosas. Y entonces, si no, de verdad no me hace feliz, ¿para qué voy a seguir con ello? Entonces, Pues sí, les dije que no y punto. tal cual. Y también me has comentado antes que tenías ahora otros proyectos que ibas a volver al fútbol. Sí, voy a empezar un programa de fútbol a finales de enero y bueno, o sea, Pero lo vas a compaginar con lo que estás haciendo sí, ahora. sí, o sea, este año voy a hacer mi programa obviamente en Eurosport, ya no voy a hacer tenis en DAZN porque no ha renovado los derechos DAZN con el tenis, entonces ya está. Y luego voy a hacer viajes para seguir narrando y ahí cubrir la UFC. Y ahora voy a empezar a hacer un programa de fútbol. No es lo que suelen recomendar a los periodistas. Les suelen recomendar que se especialicen en algo. Pero bueno, me apetece. Me apetece. Entonces ya está. O sea, no creo que sea malo. No creo que sea malo. Es un programa que se va a ver en España y se va a ver en Latinoamérica. Es una nueva audiencia. A priori es un proyecto que está bien, que me divierte, que me genera como reto y ¿por qué no? O sea, a ver hasta dónde puedo mantener las tres cosas. Qué bien. Pues nada, mucha suerte en eso. Gracias, a ver qué tal. Y antes de hacerte las preguntas de ChatGPT, porque bueno, no has visto los capítulos, Sí, a veces haces preguntas trampa, ¿no? Como el ChatGPT o algo no, así. lo que hago es que en cada episodio, pues en función de lo que hemos hablado y a lo que te dedicas y tal, ChatGPT te da cuatro preguntas aleatorias. Ujú. Entonces te voy a hacer, pero es que se me ha ocurrido, bueno, no es que se me haya ocurrido, se me ha venido a la mente ahora qué ha pasado con McGregor últimamente. Lo de la violación. Sí, Bueno, Conor ha salido culpable por un juicio por lo civil, no por lo penal, sino por lo civil, por violar a una mujer en el 2019, lo cual es horrible, pero o sea, está ya, sí, sí, ya es una sentencia firme. Bueno, no, va a recurrir, pero sí, en la primera vista ha salido culpable, entonces, bueno, o sea, para él ha sido horrible, le han salido, eh, pues, los contratos que tenía con marcas y tal, le están quitando su cara, o sea, es un poco el declive de Conor McGregor. Es algo que pasó hace mucho, pero son escándalos tras escándalos tras escándalos, y es una pena porque es un tío que lo tenía todo, que venía de la nada, que lo consiguió todo, que yo siempre lo digo cuando veo compañeros que critican a Conor McGregor, digo, joder, tú tienes trabajo en parte gracias a Conor, o sea, las MMA y la UFC es lo que es gracias a Conor McGregor y eso no se lo podemos negar, pero se volvió loco, o sea, al final el personaje comió a la persona y estamos viendo la decadencia de Conor y es muy triste. pues sí, la verdad. Bueno, en cualquier caso, un caso de estos es triste de cualquier manera, pero Sí. que encima una persona con tanta influencia y pues tan importante. Sí, sí, no, no, totalmente. O sea, y ya no solo como deportista, sino que luego al final Conor le llaman como la mina de oro porque todo lo que toca lo convierte en oro y se metió en los negocios y los negocios le salieron súper bien. Y en todo lo que se le involucraba tenía un éxito tremendo. Lo que pasa que al final, bueno, de hecho debutó en Hollywood y ha sido el debutante en Hollywood mejor pagado en la historia. O sea, todo lo que hace lo hace bien. Es un tío súper talentoso. Entonces da pena ver cómo alguien se degrada a ese nivel por el volverte absolutamente loco. O sea, es. Pero claro, es que tiene que ser muy difícil. Él era fontanero y no tenía nada. Y era su mujer la que trabajaba. Él era futbolista, pero luego también boxeaba, pero luego le gustaron las MMA. Y entonces le dijo a la mujer que quería dedicarse solo a eso y la mujer se puso a trabajar. Él no trabajaba y entró en la UFC y fue como un torpedo, o sea, hacia arriba, pero doble campeón, el primer doble campeón de la historia, la cara de la UFC, peleador franquicia durante muchísimo tiempo. Y entonces yo entiendo que es normal que de no tener nada a ser el rey del mundo, te puedas volver así de loco, pero es triste, Mm. es triste. Hola Laura, en relación a lo que habéis hablado, te voy a hacer 4 preguntas. La primera es, ¿crees que en los deportes de combate, como la MMA y la UFC, están estigmatizados por los medios en comparación con otros deportes como el fútbol? ¿Qué crees que les falta para que reciban el mismo respeto y visibilidad?
Sí creo que estaban muy estigmatizados, estaban. Pero bueno, hemos visto que gracias a Ilia, el partidazo de COPE ha hablado de Ilia, le ha llevado, ha hecho programas especiales con él. Juanma Castaño, que es uno de los periodistas referentes ahora mismo, el propio Josep Pedrerol, haciendo en directo, siguiendo en Twitch la pelea de Ilia Topuria y comentándola. Son programas, son formatos en los que nunca pensarías que las MMA iban a entrar. Y gracias a lo que está haciendo Ilia, han entrado. Entonces creo que ya no están estigmatizados como estaban antes, pero lo que hacía falta precisamente era algo así. Era una figura como Ilia que enamorase al público tanto dentro del octágono como fuera, que generase esa curiosidad y que periodistas como ellos, de tanto nombre y tan referentes, le cubrieran lo que es el deporte para que la gente se interese en ello y pueda entender y verlo desde otro ángulo y ver lo que hemos visto la gente es que somos apasionados de las MMA. Tupuria tiene una imagen bueno, que la has conocido por todo el mundo, pero mucho antes ya pasaba, mucho antes de ser campeón. ¿Qué pasa con Joel? Porque, o sea, Joel, que está ahí en la UFC y tal, pero no tiene tanto nombre, o sea, para la gente que sigue el MMA y todo eso, pues es súper conocido. Pero un poco a nivel más mediático, a nivel más Sí, a ver, global. yo siempre lo he dicho y hay gente que se me echa encima por decir esto. O sea, para mí Joel es tan bueno como Ilia, ¿eh? De hecho, Joel lleva más tiempo en la UFC que Ilia. Joel es una auténtica bestia. O sea, es un tío de 1,92 que pelea en 70 kilos, que les pasa por encima. Lo que pasa es que Joel ha tenido problemas. Es conocido pues con la visa. O sea, esto es sabido. Ha tenido muchos problemas con la visa. Ha tenido problemas para dar el peso por lo grande que es y la categoría en la que compite. Entonces Joel no ha tenido la capacidad de pelear muy de seguido, eso le ha penalizado. Ahora ya el tema de la visa está solucionado, el tema del peso está arreglado porque han encontrado la tecla, trabajando con nutricionistas tal. Entonces ahora mismo Joel está en su momento. Y Joel creo que tiene y de hecho en el club en el programa estamos haciendo los pronósticos, creo que tiene posibilidades de acabar en lo más alto del peso ligero. Pero a Joel se la pela, o sea, a Joel no, le encanta pelear, le encanta estar en la UFC, pero no es como Ilia que ha trabajado a conciencia desde el principio, la imagen poco a poco, invirtiendo dinero, invirtiendo en asesores, invirtiendo en publicistas. Joel ha sido lo que ves es lo que hay. Para bien o para mal, o sea, esto es lo que hay. Son dos personas muy diferentes. Ilia entiende la UFC de la mano con tu imagen y de la mano con cómo tú lo Del trabajes espectáculo. y Joel no le importa. Joel no le importa. Joel es como si me quieren que me quieran por lo que yo soy. Joel es un tío muy auténtico. Entonces eso en cierto modo le honra. Y la gente que quiere a Joel le quiere con pasión. O sea, los que le siguen a muerte porque es lo que él es. Pero es que a él le da igual. Y a él, o sea, no le vas a ver haciendo una promo, no le vas a ver porque no le sale. No le sale y aparte es que le da igual. O sea, ahí si no la ha cambiado ya no lo va a cambiar. Entonces es lo que es, pero aún así está. Y al final él ha apostado por hacer ruido dentro del octágono y con lo que él consigue en las peleas y le está saliendo bien. Ha sido un camino mucho más largo, pero le está saliendo bien. Y no ha tenido el desgaste mediático que a lo mejor ha tenido Ilia. Has trabajado en el mundo del fútbol y de las artes marciales. ¿Qué diferencias culturales o de valores destacarías entre ambos deportes? ¿Y en cuál te sientes más cómoda trabajando? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A ver, culturales, es que sabes qué pasa, que en el fútbol hay de todo, porque como es tan grande, hay todo tipo de clases. Y las MMA tradicionalmente suele ser un estrato social más bajo los, la gente que se dedica a las MMA, generalmente por cultura, no necesariamente, y eso está cambiando. Pero yo me siento más cómoda en las MMA porque al ser un ambiente tan global y tan internacional, la figura femenina está muy normalizada. O sea, no hay tantas, pero por ejemplo hay una periodista referente en la UFC que es Megan Olivi, luego está Laura Sanko que es comentarista. En el fútbol todavía cuesta ver esa figura, o sea, hemos visto, ¿no? Había una chica comentando fútbol desde hace 2 años, la dieron palos por todos lados, las que ha habido, o sea, es como que cuesta mucho entender esa figura en el fútbol y es curioso porque el fútbol lleva muchísimo tiempo, pero en las MMA como es un deporte tan nuevo, está muy globalizado y está todo como mucho más entendido, o sea, y no choca y es mucho más global, entonces, y la gente de las MMA es muy agradecida, el público de las MMA, entonces estoy más cómoda dentro de las MMA, mucho más, mucho más. Entrevistaste a Ilia Tupuria hace 3 años, cuando aún estaba despegando en su carrera.
¿Cómo ves su evolución desde entonces? ¿Y qué opinas de su manera de promocionarse, tanto dentro como fuera del octágono? Bueno, la evolución ha sido más de lo que cualquiera hubiera imaginado, pero sobre todo por la velocidad, porque lo que ha hecho Ilia no es normal. O sea, destrona al campeón y en menos de un año a la leyenda de la UFC, que es Max Holloway, y le coloca en una situación de peleador franquicia de la UFC, pero eso en un espacio de tiempo de un año y medio. Entonces, es increíble. Y la estrategia de comunicación era la pregunta, ¿no? ¿Cómo había hecho? O sea, es que es algo muy medido. Todo lo que el que piense que el éxito de Ilia es casualidad, no hay nada ahí por casualidad. O sea, la cantidad de gente que trabaja para él, que lo mide todo, que están dedicadísimos solo a él, a construir esa imagen, y luego el que se encarga de secundar todo lo que dice fuera del octágono, de hacerlo dentro del octágono, pues es que es increíble. Es como la combinación perfecta de trabajo y carisma. Es lo que se ha juntado con Ilia, entonces es una bomba. ¿Qué opinas sobre el enfoque que tiene la UFC hacia el espectáculo? A veces incluso basándose más en la polémica que en los méritos deportivos. ¿Es positivo o crees que perjudica la esencia de las artes marciales? No creo, es que creo que van muy de la mano, sobre todo en las MMA, y no creo que la UFC se centre más en la polémica que en lo deportivo, sino que la UFC surge en polémica sí o sí. Al final son tíos con un ego tremendo, son peleadores. Los peleadores, igual que digo que son muy especiales para bien, también para mal. O sea, son tíos muy especiales en todos los sentidos. Entonces hay que medir muy bien por dónde vas. Y saltan chispas. O sea, tú juntas a los peleadores y probablemente salten chispas por cualquier cosa, y más si se van a enfrentar. Entonces, si son dos tíos de nivel, la historia ya está montada. Y luego lo que hace muy bien la UFC es el storytelling, el contar de dónde vienen los dos, y siempre hay un vértice por el que te va a llamar la atención la pelea. Entonces, puede parecer que siempre hay polémica en todas las peleas o que se genera y tal, pero es que es natural. O sea, no es algo que la UFC busque, es que suele salir de forma natural. De hecho, muchas veces la UFC evita esos enfrentamientos porque en los pesajes y tal no deja que se crucen hasta que sea el día de la pelea. O sea, muchas veces la UFC lo que trata es de evitarlo. Pero ¿y todo eso es real? Porque a mí me ha parecido muchas veces que, bueno, me ha parecido cuando se hacen la foto, cuando no sé si es en el pesaje o no sé cuándo es, que de repente se montan ahí unas tanganas y Es tal. que tú Eso es imagínate, real. claro. O sea, no hay nada de preparación de espectáculo. No, A ver, yo lo ni de entiendo, broma, que se claro. quieren reventar la cabeza y se están metiendo el uno con el otro. Claro, y muchas veces no hay nada en contra. Lo que pasa que es un tío que viene a quitarte. O sea, es que no es. Las MMA no es el día de la pelea. Las MMA son 3 meses anteriores, en los que te llama tu manager y te dice: este tío sí, no, tal. Vale. Te pones a estudiarlo. Inviertes una pasta tremenda en el camp, porque tienes que pagar entrenadores, facilidades, fisios, tal, cual, promos, cosas, lo que hagas, ¿no? Tu publicista, tu tal. Dejas de comer, entrenas más que nunca, viajas, te juegas a que te hagan un KO delante de millones de personas. O sea, no es el día de la pelea esto. Entonces, el tío que va a tratar de conseguir todo eso y quitarte la mitad de tu bolsa y el prestigio y todo, es el tío que tienes enfrente. Entonces, es como una mierda, ¿sabes? Sí. Y luego encima ha habido una semana previa, bueno, semanas previas de entrevistas en las que el tío ha dicho que eres un mierda y que no tiene nada que hacer contigo. Entonces, como, ven aquí ahora mismo, ¿sabes? O sea, es que me enciendo de pensarlo yo. O sea, es que hasta yo misma lo haría, ¿sabes? Y tienes la oportunidad, le tienes ahí delante y te le comes, o sea, le arrancas la cabeza. Yo es que lo entiendo Sí, sí. perfectamente. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero no es casualidad ni forzado, ni mucho menos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, por venir. La verdad que es un Encantada. placer. Encantada de estar aquí y bueno, te voy a seguir el podcast porque, o sea, todavía no tengo claro el objetivo de este podcast. Que por cierto, ¿cómo se pronuncia? Elbon, El ya. Bon, ya. ¿Cuál es el objetivo del podcast? ¿Y por qué no haces más episodios de fútbol? A mí me encantaría verte hablando más de fútbol, de tu, de tu experiencia, las cosas que te han pasado y compartiéndolo también con futbolistas, por lo que estábamos hablando, de la falta que hace de humanizar al futbolista. Mm. Y no hay, o sea, como yo lo veo, no hay mucha gente que esté haciendo podcast en tu posición. O sea, no hay tíos que hayan sido futbolistas que hayan competido al nivel al que tú has competido, que te puedan contar de primera mano lo que es. Pues no sabes el rumbo que va tomando porque no me sigues en redes Sí, te sociales sigo, ¿cómo que no te, cómo que no? del podcast. Ah, pues ahora mismo, ¿no te sigo el podcast? Pues ahora No, mismo no, lo sí, sigo. supongo, si no lo sabes. Creo que sí. No, pero sí, no, mi idea, ahora mismo
Yo he empezado un poco sobre todo por retomar amistades que tenía, por aprender un poco de todo esto, porque al final esto conlleva un montón de trabajo y un Sí. montón de cosas. Y la verdad es que estoy aprendiendo un montón, conectándome otra vez con gente que conozco, conociendo gente nueva, moviéndome y eso me encanta. Y la idea que tengo, sí que es verdad que es centrarlo sobre todo en deporte y sobre todo en fútbol. Tengo varias ideas, que ya lo dije en un vídeo, varias ideas que yo creo que pueden estar muy chulas para la gente que le gusta el fútbol y tal, porque al final es de lo que más conozco, de lo que más puedo aportar y donde más gente conozco. Pero aún así me apetece también intercalarlo de repente con episodios de emprendedores, de Ujú. pues, otros deportes, yo qué sé, si viene algún cantante, algún, pues según vaya creciendo podré ir llegando a distintas personas. Pero sí, no dejar de mostrar cosas diferentes, aprender. Qué Eso es. bueno. Pues sí, yo, o sea, yo creo que tienes ahí un espacio interesante, ¿eh? Yo creo que a la gente le va a gustar. O sea, a mí me gustaría consumirlo, vamos. O sea, porque a mí me gustan los deportes y me gusta la gente que sea deportista y tal, pero tu historia, todo lo que te pasó con las lesiones, cómo has vivido el fútbol, es que has estado en algunos de los mejores clubes del mundo, entonces, y de España, entonces, yo creo que eso es muy interesante y muy poca gente tiene la oportunidad de contarlo. Entonces, tienes una plataforma ahora interesante para hacerlo. Sí, es verdad que no lo exploto mucho y porque a mí no me gusta tampoco hablar mucho de lo que he ¿Por hecho, pero qué? no, no sé, pues no lo sé. ¿Por qué no? No, no ¿Cómo lo es tu sé. relación con el fútbol? Ahora muy buena, cada vez mejor. Claro, como he estado 4 años, de mis últimos 4 años, pasándolo mal pues no estando a gusto, quise salir un poco de ahí y conocer cosas nuevas, trabajar de otra cosa y tal, pero me he dado cuenta que es que al final de lo que sé y de lo que he vivido toda mi vida es el fútbol y al final el 90%, 95% de mi vida ha sido fútbol. ¿Por qué lo pasaste Entonces mal? quiero volver. Pues por eso, por lesiones, pues porque yo tenía una proyección muy buena. Te iba a decir, dejo de 13 años en la cantera del Madrid, son 13 años en la cantera del Madrid, y pasar por la selección española, tal. Pues tenía una proyección muy buena que iba cumpliéndola año a año, pero de repente, pues a través de lesiones, de alguna mala decisión y tal, pues no consigues lo que quieres. Te tiras 4 años en los que ves que no consigues avanzar, no consigues, y cada vez que juegas te lesionas. De hecho, mira, el otro día jugué un partido con unos amigos, me metí ahí a jugar un partidito que subí una historia antes de jugar. Sí, y te lesionaste, lo vi. Dije, pobrecito. Subo una historia y a la hora subo otra diciendo, "Ah, lesionado". Es que ya, bueno, es verdad que ahora no estoy preparado físicamente ni nada, pero aún así cada vez que juego, cada 2 partidos que juego me lesiono. Pero que, o sea, tú tenías como una lesión recurrente. Sí, ¿Cuál es? los óleos. ¿Y dónde está Los eso? óleos, que es debajo del gemelo. Vale. Por aquí es un músculo bastante profundo y pequeñito, que es de lo que se lesionaba Bale. Ujú. También lo digo en un reel, que no lo has Sí, visto. lo del golf es verdad, ¿no? Algo que tiene Sí. que ver con el golf. O sea, que igual Y, deberías dejar de jugar al golf. y, y nada. Y lo que eso ha derivado al final es en que me rompo en cualquier parte de las piernas, ¿no? Sí. Ahora ha sido el aductor, sí. ¿Por qué crees que era? O sea, por una predisposición genética, por no calentar bien, Pues por... sí, la verdad es que no lo sé. Es verdad que yo desde pequeño no me lesionaba nunca, Ujú. pero sí que hubo una etapa que yo creo que va muy ligada a eso, en el Elche, en el que hago un año muy bueno. Yo no tenía lesiones nunca ni nada, hago un año muy bueno y cuando llega el mercado de verano y tal, pues tengo una opción de salir, no me dejan, tal, no hago una buena pretemporada porque me quiero ir, porque tal, me dejan ahí un poco mal y teniendo la cabeza en otro lado, estando, ¿sabes? No metido en lo que tenía que estar, no haciendo una buena preparación y tal, yo creo que a nivel mental no estaba donde tenía que estar y a partir de ahí es cuando viene. ¿Lo pasaste mal en esa época? O sea, quiero decir, estabas pasando como por una época de estrés y tal también. Sí, sí, claro. Es que eso afecta muchísimo. Yo lo tengo, o sea, yo pensaba que era casualidad y no me lo creía al principio, pero ahora cada vez que tengo una época de estrés, una época en la que me afecta algo mucho, me pongo mala. Y, o sea, y está relacionado. Yo no, si no, no me pongo mala. Entonces, afecta muchísimo al cuerpo cómo te tomas las cosas. Y si probablemente no lo pasaste bien y estabas como no muy conectado contigo, puede que por ahí viniera la primera lesión. Sí, yo creo que ahí empezó a ser una bola, Hmm, porque al final, si no estás bien, no sé qué, y te lesionas, y eso te provoca estar peor, peor, claro, peor, es una bola de la que al final no he conseguido salir ni todavía. total. Porque es que de hecho, fíjate, si tendrá algo mental,
que yo ahora no hago nada de fútbol, nada de correr, Ujú. y no me duele nada. Y de repente un día me dice, me llaman, no me escriben, me dicen, ¿jugamos mañana un partido de fútbol? Y digo, venga, vale. Y a los 2 minutos empiezo a notar el sol, ¿sabes? Que empieza a Increíble, molestar. es Sí, increíble. o sea, que un nivel mental ¿No has hecho tiene. terapia? Estuve haciendo y no se me fue. Y digo, oye, es que ahora no me. No, Ahora ya no me compensa. Prefiero dejar de jugar o jugar mucho menos. Para dedicarme, me gusta mucho el pádel, el pero golf. tendrás que solucionar ese conflicto que tienes ahí del pasado, ¿no? Sí, ya veré. Ya veré cómo. Ahí hay algo, Hay ahí hay algo. algo, pero es normal, al final ha sido tu vida. Es complejo, ¿eh? O sea, el estar compitiendo a ese nivel, lidiar con lesiones y luego salir y cambiar tu vida de una forma como lo has hecho tú, que es cambio total, no debe ser fácil. O sea que animo con ello, porque la verdad que es un cambio de vida total y encima, bueno, pues ahí hay cositas, cositas. A ver qué sale. Pero bueno, enhorabuena con esta nueva etapa y con la decisión de innovar con el podcast. Joder, perdón. Igual para mí porque podcast tiene ahora todo el mundo. Sí, todo el mundo, pero bueno, al final, mira, a mí me han salido trabajos por el podcast. O sea, yo, por ejemplo, cuando lo de Dazón me salió por el podcast, por una entrevista que hice, lo de Eurosport, yo cuando decido dejar el podcast, o sea, es como, joder, sí, estaba en un buen momento, con seguidores, con views, tal, aunque ni siquiera estaba siendo constante, pero bueno, funcionaba. Y tampoco fue en mano y no fue como, joder, lo he hecho para nada porque me salió el curro de Eurosport, me ha salido el trabajo de Dazón, entonces, y de ahí me han salido otras cosas. Entonces, al final, conoces a gente, estás ahí fuera, estás en internet, o sea, es mucho mejor que no hacer nada. Entonces, al final, te estás moviendo, estás dejando que la gente lo vea y yo creo que de aquí van a salir cosas. Muchas gracias. Nada, lo digo de Nada. verdad, si no, no lo diría.